Lo que hoy vamos a considerar en la palabra de Dios tiene mucho que ver con esto que acabamos de cantar, el himno 112. Yo no sé si somos conscientes cuando cantamos de lo que decimos. A mí me pasa la mayoría de las veces no, y por algunos momentos como que uno toma cierta lucidez, presta atención y se da cuenta de lo que acaba de decir. Le estamos diciendo al Señor en esta canción que si nuestra vida es como la paz de un río, o si no, si paz con un río es aquí mi porción, si no es así, si es como las olas del mar, mi vida, si en este momento es como las olas del mar, no importa. Cualquiera de las dos situaciones, o que esté pasando por momentos duros, o porque esté en un momento de paz en mi vida, cualquiera sea mi suerte, está bien con mi alma. El Señor ya me perdonó, el Señor ya limpió mis pecados, el Señor ya garantizó mi eternidad. Así que está bien, lo que el Señor disponga para mi vida está bien. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 9. Donde tenemos una oración que es lo que yo quiero que meditemos hoy un poquito sobre algunos detalles de esta oración que hace el profeta Daniel. Y antes de leer la palabra y de meditar en lo que dice, vamos a invocar a Dios para que bendiga lo que vamos a hacer. Querido Dios, confiamos en tu poder, en tu amor, confiamos en el poder de tu palabra para cambiar nuestras vidas y nuestros corazones, para animarnos, para alentarnos, para corregirnos. Y nos sometemos ahora a tu autoridad, a tu poder, para que por favor hagas en nosotros algo especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Daniel capítulo 9. Para ponernos un poco en contexto, les cuento en qué momento de la historia estamos. No sé si todos conocemos acá la historia del pueblo de Israel. Hace aproximadamente 1600 años el pueblo de Israel sale de Egipto por mano de Moisés. Vagan por el desierto durante 40 años y entran a la tierra prometida, liderados por Josué. Pasan gobernados por jueces unos 500 años aproximadamente, redondeando. Otros 500 años pasan gobernados por reyes, porque ellos no querían ser gobernados por jueces que Dios ponía, sino que querían ser como los demás pueblos de la tierra y piden tener reyes como los demás pueblos tenían. Y Dios les da reyes. Y la situación espiritual del pueblo de Israel se vuelve tan desastrosa que Dios decide que sean dominados por un ejército extranjero o un imperio extranjero, el imperio babilónico o caldeo, y por mano del rey Nabucodonosor son transportados, un buen número de ellos, hacia Babilonia. Daniel es uno que de muchachito es transportado hasta Babilonia. Era hijo de Daniel, era seguramente de la tribu de Judá, aunque no lo dice la escritura, sí nos dice que era del linaje de los reyes y por lo tanto sería descendiente de la tribu de Judá, porque los reyes eran de la tribu de Judá. Y es llevado, dice la escritura, de muchacho, tendría 12 años, 13 años, una cosa por el estilo, cuando es llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia él es entrenado en la corte del rey, es uno de los que es entrenado especialmente en las lenguas y en la sabiduría de los caldeos, y después de un tiempo junto con sus 3 amigos, es considerado destacado, como el más destacado de todos los que eran entrenados de todos los que los babilonios llevaban cautivos de todas las naciones. Es destacado como el más importante, el más inteligente, expuesto sobre los asuntos del rey, y en esa posición está
hasta que muere Nabucodonosor. Después un poco sus hijos y sus nietos se olvidan de él, y después los babilonios son conquistados por los medos. Pasaron más o menos 70 años en ese lapso. O sea que en este momento, el capítulo 9, empieza la escritura ahí diciendo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el rey de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, bueno, y sigue la historia que ahora vamos a leer, pero estamos en ese momento histórico. O sea, pasaron aproximadamente 70 años de vida de Daniel, así que tendría aproximadamente unos 80 y algo de años, ya mayor, ya anciano. Toda su vida la pasó en el palacio del rey de Babilonia. Toda su vida. Por eso decía que lo que cantamos tiene que ver. Hay un sinnúmero de experiencias en nuestra vida que no manejamos. Nos creemos libres, ¿no? Los jóvenes a la edad de 18 años más o menos creemos que definimos nuestra vida porque vamos a elegir la carrera que vamos a seguir, vamos a elegir, o dentro de las posibilidades que Dios nos ponga en el camino, con quién nos vamos a casar, la familia que vamos a formar, y pensamos que esas dos decisiones, acostumbradas a nuestra mente occidental, van a determinar principalmente nuestro futuro. Y en buena parte es así. Pero hay un montón de cosas que no tenemos libertad de elegir. No elegimos en qué país nacemos. No elegimos el sexo con el que nacemos, más allá de que ahora esté de moda querer elegirlo. No lo elegimos. No elegimos en qué familia nacemos. No elegimos al vecino de al lado. Montones de cosas no elegimos. No elegimos a los compañeros de escuela. No elegimos a los compañeros de trabajo. No elegimos casi nada. Si uno se fija qué aspectos de nuestra vida gobernamos y tenemos decisiones, son casi nulos. Son casi nulos. Hay gente que ha pasado por guerras. No lo elige, le toca ir a pelear contra gente que ni conoce. Mis suegros vienen de Italia y vinieron emigrados de la guerra. Mi suegra conoció a su papá cuando tenía 10 años, porque estuvo peleando en la Segunda Guerra Mundial, el papá de mi suegra. Y recién cuando volvió a la casa, después de la guerra, lo conoció. Y ella cuenta que cuando lo vio se asustó por cómo estaba, porque estuvo en un campo de prisioneros. Mi concuñado, que estuvo acá en la iglesia, algunos los conocen, tuvo que ir a combatir en Malvinas. Estuvo ahí en una trinchera en las afueras de Puerto Argentino. No eligió todas esas cosas. Daniel no eligió lo que le tocó vivir. No eligió nada de lo que le tocó vivir. Y, bueno, nada no, algunas cosas sí. Pero cuando tenía 12 años, lo sacaron de su casa, seguramente le mataron a sus padres, le mataron a buena parte de su familia y se lo llevaron. Quedó separado completamente de su familia. No solo eso, sino que lo castraron, porque tenía sobre él al jefe de los eunucos, y si el jefe de los eunucos estaba sobre él, eso lo podemos leer al principio del libro de Daniel, quiere decir que era un eunuco, es decir, lo habían castrado. O sea, le cortaron la posibilidad para siempre de formar una familia. Ya está, no iba a poder tener hijos, no se iba a poder casar. En ese momento, en la época de Daniel, no existía el ministerio mano fuerte. Lo abusaron sexualmente, no que lo violaron, pero es un abuso sexual lo que le hicieron, ¿o no? Castrar a una persona. Hace poquito Moisés nos compartía la historia de la muchacha que fue llevada cautiva y estaba sirviendo en la casa del Naamán, un capitán sirio, también. Una historia no exactamente igual que la que Daniel, pero comparte un montón de aspectos. También seguramente el ejército de los sirios la agarró, la sacó de su familia, habrán matado a la familia, la habrán violado seguramente y a trabajar en la casa de un enemigo. Bueno, igual en muchos aspectos que la vida de Daniel.
Y si este himno existiera, yo no tengo duda de que Daniel y esta muchacha, de la que todavía no conocemos el nombre, pero en el cielo lo vamos a conocer, sin duda cantarían este himno. Cualquiera sea mi suerte, mi canción es: está bien, porque el Señor entró a mi vida, el Señor me salvó, el Señor me perdonó, lo más importante de mi vida, el Señor lo hizo. Pero hay un montón de cosas que no manejamos. Uno puede, ante esas situaciones de la vida, ponerse en un papel de víctima, que es algo que en el ministerio se trata particularmente. Algunas palabras, disculpen ustedes, están un poco psicoanalizadas o las incorporamos el lenguaje del psicoanálisis en muchos aspectos, no como ponerse en el rol de víctima, es algo que por ahí los psicoanalistas dicen mucho. Pero entendemos de lo que se trata. Cuando el Señor iba a morir en la cruz, agarra a los discípulos y les empieza a decir que era necesario que Él padeciera mucho, que de parte del pueblo, de parte de los sacerdotes, de parte de los gobernantes, hasta la muerte. Y cuando le está diciendo eso, Pedro le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Esa frase, ten compasión de ti mismo, es lo que ahora diríamos: bueno, pobrecito de mí, ¿no? Pensá en vos, pensá en lo que estás sufriendo y tratá de cuidarte de lo que estás sufriendo. Y el Señor es muy duro en la respuesta. Se vuelve a hablar con Pedro, porque Pedro se lo había llevado aparte, mira a los discípulos y les dice a los discípulos, dirigiéndose a los discípulos, dice: apartate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ante la adversidad, ante la situación que le toca vivir, el Señor nos pone también el ejemplo de que tenemos que ir adelante a enfrentar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y a Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos. Nada. Ningún aspecto de mi vida. Ni en la sociedad que vivo, ni quién es mi suegra, nada. Nada. El Señor tiene control sobre todo, y mi vida espiritual no depende de ninguno de esos aspectos. Y tenemos ejemplos en la Escritura. Y uno de ellos es el ejemplo de Daniel. Bueno, introducción. Vamos a tratar de hacer un poco más rápido. Cuando estamos en la cena, se compartió, Daniel compartió esto de que nadie se tiene que creer nada, ninguno es fuerte por sí mismo. Lo tenemos en la Escritura por todos lados. Ante estas adversidades de la vida, reconocemos, los que somos del Señor, reconocemos nuestra debilidad. Y en esa debilidad, dice Pablo, se perfecciona el poder de Dios. Ahí, dice Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque en mis debilidades el poder de Cristo se manifiesta. Ahí solamente. Cuando escribe Pablo en Romanos capítulo 8, dice que en todas estas cosas, todas las cosas que nos afectan, tribulación, angustia, hambre, espada, desnudez, muerte, en todas esas cosas, dice, somos más que vencedores. Y la figura es la del Imperio Romano, que cuando conquistaba un enemigo, no solo lo vencía, sino que el país al que vencía ahora formaba parte del imperio, y los soldados de este país, la gente de ese país, empezaba a ser parte del Imperio Romano. Hacía un tratado de paz, y en ese tratado de paz, lo que se llamaba la Pax Romana, en ese tratado de paz, esta gente dominada empezaba a ser parte del imperio, y sus soldados servían para el imperio, y los que antes eran un enemigo, ahora eran parte de los que estaban conquistando a otros. Por lo tanto, eran más que vencedores, porque conquistaban, y lo conquistado era parte de lo que ayudaba a conquistar otras cosas. Y la vida de Daniel es esto. Toda su adversidad él la conquistó, y fue parte de lo que Dios usó para ir todavía más allá. Bueno, versículo 2, estábamos leyendo ahí. Dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en los rollos, en los escritos,
el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él empieza a mirar la Escritura y vuelve a mirar atentamente, o sea, ya lo sabía, pero ahora empieza a mirar atentamente, porque el tiempo profetizado por el profeta Jeremías, de que 70 años iba a estar desolada Jerusalén y el territorio de Israel, se está cumpliendo, porque ha pasado ese tiempo desde que él está cautivo ahí en Babilonia. Si ustedes se fijan, no sé qué Biblia tienen en sus manos, pero fíjense al pie de la Biblia, o si tienen en las columnitas del medio de su Biblia, tienen alguna referencia al versículo 2 de Daniel 9. ¿La tienen ahí? Sí. Bien, por ejemplo, ¿qué referencias tienen? Pueden tener muchas. ¿A qué otro pasaje de la Escritura los vincula? Bien, o al segundo libro de las Crónicas, o a Jeremías 25:11, o a Jeremías 29:10. Bueno, vamos a Jeremías 29, elijamos uno de esos, no se vayan de ahí, de Daniel capítulo 9. Acá estamos antes de ser exiliados, o sea, 70 años antes de lo que estamos leyendo ahora, y Jeremías, combatiendo a los falsos profetas que decían no va a pasar nada, Jeremías dice no, va a pasar, nos van a invadir y vamos a ser llevados cautivos. Y dice en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Qué poder que tiene la palabra de Dios, para haceros volver a este lugar. Empieza la obra de Dios despertando su palabra en corazones de personas, y en este caso es en Daniel. Y dice el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo a veces lo citamos fuera de contexto y nunca decimos que hay, antes de este fin que esperamos hay 70 años de cautiverio, ¿no? Pero si lo queremos citar completo, podríamos citar con el 10. Y el 13 dice, lo aprendieron los chicos en los clubes bíblicos el anteaño pasado. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entre otras escrituras que Daniel meditaba y consideraba, esta fue una de las que leyó. ¿Y qué despierta esto en Daniel? Lo que dice la buena palabra de Dios. Hace que Daniel se vuelva a Dios y empiece a invocar al Señor. Bueno, de paso de nuevo a la publicidad. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, uno corre el riesgo de volverse un fariseo. Los fariseos conocían bien la Escritura. Pero a pesar de ese riesgo, el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cada vez que abrimos este libro, yo creo que de los momentos más placenteros de mi vida son los momentos a solas con este libro. Cuando hay algo que atormenta el alma, que nos carga y no buscamos consejo afuera, necesitamos algo especial, una seguridad de parte del Señor, y vamos a la palabra y la leemos y buscamos hasta que el Señor despierta su buena palabra en nosotros, nos revela algo que estaba escondido en nuestros ojos, tenemos consuelo, tenemos respuesta, y eso nos hace orar de manera distinta. Cada vez que Dios abre su palabra en nuestra vida, lo que hace es que oremos.
¿Qué hubiera pasado si Daniel no oraba? Siempre, no me gusta esta palabra, pero la voy a decir igual. El mecanismo, esa es la palabra que no me gusta, es así. Dios revela su voluntad en su palabra, los hombres oran, Dios hace su voluntad. Pero Dios espera que pidamos. Él no hace hasta que pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero lo primero es revela su voluntad por su palabra. Y al recibir esa revelación en su palabra, de su voluntad, nosotros invocamos. Y al invocar, el Señor responde. La pregunta es una de las profundidades más maravillosas de la oración: ¿qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa con la voluntad de Dios si no oramos? Qué importante es que Dios tenga hombres y mujeres que oren, que sean entendidos de la doctrina y de la palabra, y que oren de acuerdo a su voluntad en cada situación. Bueno, la publicidad que iba a pasar es de nuevo Instituto Müller. Uno puede caer en tecnicismo si estudia la palabra, pero Dios nos libre de eso en esta iniciativa del Instituto, para que podamos ir a la Escritura, para tener revelación de Él, porque la Escritura, desde el principio al fin, revela al Señor Jesucristo. Y, bueno, se me fue más tiempo del que yo calculaba hasta ahí. Versículo 3. Dice Daniel: esta es la consecuencia de haber estudiado la palabra de Dios, de haber meditado en la palabra de Dios. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Y fíjense lo que hace la palabra: buscándole a Él, buscándole. No solo que haga su voluntad, buscándolo a Él, la intimidad con Él, la comunión con Él, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré, dice el versículo 4, a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, oh Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Y voy a dejar por un momentito por ahí, pero sigue todo lo que sigue, desde el versículo 7 hasta el versículo 16, sigue hablando palabras de súplica de perdón y de reconocimiento de pecado. Una oración modelo para saber cómo tenemos que ir a Dios a pedir disculpas. Y de paso, si el Señor nos perdonó, como dice la Escritura, también tenemos que ser capaces de perdonarnos unos a otros, de la misma manera que el Señor nos perdonó. Por experiencia propia en la vida cristiana, digo experiencia propia porque Santiago dice, dice, a ver si me acuerdo bien, si no me ayudan, que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto. Así que, ¿quién es perfecto? Que levante la mano, sea varón o mujer. Por lo tanto, dice Santiago, todos ofendemos de palabra. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando pedimos disculpas, no sé si a mí me ha tocado participar en carne propia, y también de ser mediador entre dos que se tenían que pedir disculpas.
Y no sé si habrán escuchado frases por el estilo: bueno, si en algo te ofendí, te pido perdón. ¿Escucharon esa frase? Si te sentiste molesto por algo que dice, bueno, te pido disculpas. Bueno, hipocresía pura. Cuando uno pide perdón, es porque ofendió. Si lastimé, si me doy cuenta que herí a mi hermano, o a mi esposa, también alguna que otra vez me ha pasado con mi esposa, no podemos ir hipócritamente y livianamente. Tenemos que ir como fue Daniel. No le demos vuelta. Seamos honestos con lo que hicimos. Hagámonos cargos de nuestros errores, porque así fuimos al Señor. O así debimos ir al Señor. Pequé. Hice iniquidad, te hice bolsa, te hice daño, te lastimé. Dije esto, te herí. Ahora me doy cuenta. Perdóname, quiero volver a restablecer la relación con vos y veo que te hice daño. Espero que me puedas perdonar. Honestidad en eso. Cualquier otra cosa es pura hipocresía. Bueno, lean después, por amor al tiempo, lean después todos los detalles de esto. Y en particular en cuanto al pedido de perdón hacia Dios, yo quiero que vean especialmente el versículo 13. Lo podemos leer ahora. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, ahora vamos a ver un poquito eso, todo este mal vino sobre nosotros. Y lo que sorprende a Daniel, y él era parte de esto, y dice: y nunca imploramos el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. A veces uno se da cuenta que ofende y sabe que tiene maldad dentro de uno, porque si uno ofende y salen palabras que dañan es porque adentro nuestro hay maldad. El pedido a Dios de que convierta nuestra maldad, que nos convierta, que cambie nuestro corazón, que lo haga nuevo. Porque ahí está la verdadera raíz del problema. Bueno, vuelvo al versículo 4 de Daniel. Dice que hizo confesión y empieza orando: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y fíjense esta frase, acá vamos a ir un poco más en profundidad: que guardas el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Estamos en el horno. El Señor guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y con los que guardan sus mandamientos. ¿De qué pacto está hablando? Para entender un poco por qué Daniel dice esto. El pacto con el pueblo de Israel, porque el contexto es su pueblo y la ley de Moisés, como leímos ahí en el versículo 13. Entonces, vamos atrás al momento de este pacto. Éxodo capítulo 19. Estamos retrocediendo 1000 años ahora, con unas vueltas de página. Vamos a leer algunas cosas del pacto de Dios con Israel al que hace referencia a Daniel. Y dice: ahora pues, no sé si dije el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El plan de Dios era este. Este es el pacto que hace con Israel. Ustedes guardan mis mandamientos y yo voy a hacer que ustedes sean mi especial tesoro. Un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Un reino de sacerdotes. ¿Se cumplió esto con Israel? ¿Fue Israel un reino de sacerdotes? No. Solamente por la desobediencia de ellos, Dios se quedó con una tribu especial para el servicio y dentro de esa tribu con una familia especial para que sean de los sacerdotes. La tribu de Leví y la descendencia de Aarón. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro en su primer carta acerca de la iglesia? Mas vosotros sois... Son exactamente estas palabras. Exactamente estas palabras. Real sacerdocio, linaje escogido, una nación santa, especial, separada para Dios. Y Pedro se asombra, dice, ustedes que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ustedes que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y la misericordia, es lo que dice Daniel, no es para los que no guardan los mandamientos, es para los que guardan los mandamientos. Y sin embargo nosotros, qué maravilla la gracia de Dios, alcanzamos misericordia. Bueno, salteo algunos versículos. Versículo 8. Y todo el pueblo, en este pacto que hace Dios con ellos, respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Versículo 25. Perdón. Capítulo 21, versículo 1. Moisés sube con Aarón. En el capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Además de los 10 mandamientos, Dios les revela otras leyes. Y dice el versículo 21, estas son las leyes que les propondrás. Todavía no habían recibido cuáles eran las leyes. Y empieza a describir todas las leyes en capítulo 21, capítulo 22. Es largo. Vamos al capítulo 23. Dios les dice en el versículo 20 que va a enviar a su ángel, y no es otra cosa que la misma persona del Señor Jesucristo. Él dice que era la roca espiritual que lo seguía, iba permanentemente con el pueblo, era Cristo. Dios envió a su ángel delante del pueblo de Israel para que lo guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo esté preparado, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este es el Señor Jesucristo, sin duda, yendo con el pueblo de Israel. Capítulo 24. Moisés desciende del Sinaí, versículo 3, dice, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se sella el pacto, y este pacto se sella, igual que el nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros, se sella con sangre. Dice, versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La mitad la guardó, la mitad la derramó sobre el altar, delante del Señor. Y la otra mitad, dice el versículo 8, cuando la derrama sobre el pueblo, perdón que no lo noté, el 8, gracias. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Vamos ahora a Levítico capítulo 26. Hace poco, en una de las cenas del Señor, la reunión previa que tenemos a esta, César leyó de la Escritura un lugar donde estaban las maldiciones, si el pueblo de Israel no guardaba esta ley. Y la leyó de otro lugar, la tenemos en varios lugares, la leyó de Deuteronomio. Vamos a verla acá en el capítulo 26 de Levítico. Leamos primero el final de las bendiciones, capítulo 26, versículo 11. Esto es la consecuencia, como dice ahí en el versículo 3, que si andan en mis mandamientos, en mis decretos, y los ponen por obra, entonces dentro de las bendiciones que iban a tener, el versículo 11 dice, pondré mi morada, es la bendición más grande, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Versículo 14, y ahí empiezan las consecuencias. Desde el 14 al 43 empiezan las consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, fíjense con las palabras que lo describe el Señor. Si lo desdeñás, o sea, si los tenés en poco, si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto. Una vez que el pueblo peca, y lo hizo permanentemente, este pacto deja de tener valor. Entonces dice Dios, yo también haré con vosotros esto. Y empieza a describir lo terrible que va a ocurrir. No lo leo por amor al tiempo, pero ahí empieza a decir qué va a ocurrir. Versículo 16, 17, 18, 19, 20. Y me gusta este versículo que se repite mucho, 21. No me gusta, pero me gusta que no me guste por lo que dice. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Daniel habló hace unos domingos atrás de Abraham, que era amigo de Dios, cómo anduvo con él. Y si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que está hablando acá, y van a ver cómo lo repite 3 veces Dios, es lo que le acarrea a una persona el andar en oposición a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me dice, anda para acá, y yo voy en oposición, en contra de Dios, poniéndome a Dios como enemigo. Y si te pasa todo esto y seguís en oposición, dice Dios, versículo 22, enviaré también contra vosotros, y sigue, versículo 22, otra vez diciendo más consecuencias de lo que va a tener. Versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, otra vez, si seguís así, entonces, versículo 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y lo que sigue es de lo más terrible que tenemos en la consecuencia del pecado. Versículo 27 dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, otra vez. Bueno, ese es el pueblo de Israel. Otra vez. Dios lo quiere corregir, le manda profetas, le manda situaciones
que son duras de soportar, y el pueblo no se vuelve a Dios. No sé si conocen o han conocido hermanos que uno les dice las cosas, pero mirá cómo estás. No, bueno, pero no, yo no, ya está, se acabó. No quiero, ya probé, ya esa etapa de mi vida pasó, pero fíjate cómo estás viviendo. No importa. Y sigue en oposición a Dios. Y se resiste. La consecuencia de esto, fíjense en el versículo 29. Comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto pasó. Imagínense una mamá cocinando a su bebé. Esto pasó. Hasta ese punto llegó la situación del pueblo de Israel. Bueno, y vamos, versículo 40, ya para ir terminando. Finalmente, dice el versículo 40, y confesarán su iniquidad. Finalmente va a tocar el corazón, y esto es lo que pasó con Daniel. Confesarán su iniquidad, es lo que hizo Daniel. Confesarán la iniquidad de sus padres, es lo que hizo Daniel. Por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, es lo que hizo Daniel. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, es lo que hizo Daniel. Eso se llama conversión. Cuando uno va en contra de Dios y en un momento decide ir para el lado que Dios manda, para el lado que Dios dispone. Dice, yo también, dice Dios, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, pero entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y dice en el versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto, no del pacto que hizo con Moisés, sino, dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac, y resalta especialmente, y también de mi pacto con Abraham. De ese pacto también me acordaré, y también me acordaré de la tierra. Y el pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham era que Dios les iba a dar esa tierra y van a volver por la oración de Daniel. Pero este pacto resaltado especialmente con Abraham tiene una componente especial, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tiene que ver con la bendición del Señor Jesucristo para todo ser humano. Daniel, volvamos al capítulo 9 de Daniel. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos. Mirá, Señor, el estado en el que estamos. Mirá nuestras desolaciones. Mirá el lugar sobre el cual es invocado tu nombre. Y ya no hay manera de elevar el ruego confiando en que guardamos sus mandamientos. Por eso Daniel dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. No podemos, ya invalidamos el pacto. Confiamos, Señor, en tus muchas misericordias. Eso es lo que nos sostiene, dice Daniel. No hay otra razón para que vengas en nuestro auxilio, simplemente por tu misericordia, Señor. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No te tardes, por favor, Señor. Y fíjense esta razón. Por amor de ti mismo. Porque nosotros invocamos tu nombre, Señor. Sobre nosotros tu nombre se invoca. Así que por amor a tu nombre, Señor. Por amor de ti mismo, hacelo. Cuando el Señor enseña a orar a los discípulos, lo primero que les dice es, cuando ustedes oren, oren así. Lo primero de todo, que tu nombre sea santificado. Y esto es lo que hace
Daniel en esta oración. Cuando todavía estaba orando, aún, dice el versículo 20, estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en el capítulo 8, bueno, no dice capítulo 8, había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta hora es una hora muy particular, es la hora en que fue sacrificado el Señor Jesucristo. Es la hora en que el mismo ángel Gabriel le aparece a Zacarías cuando estaba en el templo, en la hora del sacrificio. El mismo ángel Gabriel, para hablarle de cosas vinculadas a la venida del Mesías. Y todo lo que sigue no lo vamos a leer por razón de tiempo, ni lo vamos a interpretar, porque es difícil y por razón de tiempo. Pero lo que no queda duda es que la respuesta para Daniel es el Mesías. Va a venir el Mesías. Y le dice el versículo 24 que Él va a poner fin al pecado, va a terminar la prevaricación, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía, va a ser ungido, el Santo de los Santos, el Señor Jesucristo. Va a morir, le dice después, en el versículo 26, se le va a quitar la vida, pero no por Él, no por sus pecados, por los nuestros. Una profecía maravillosa, que sin duda todo lo que Daniel recibió de revelación lo transmitió a la gente de Babilonia, al punto tal que cuando nace el Señor Jesucristo van los magos de Oriente, sin duda instruidos por Daniel, más de casi 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Para nosotros es igual. Cualquier situación de estar lejos de Dios tiene una única respuesta. El Señor revela su voluntad en su palabra. Escudriñémosla. Oremos. Pidamos que el Señor convierta nuestro corazón. Oremos genuinamente. Y la única respuesta para la única solución para cualquier problema de nuestra vida, para cualquier pecado, es el Mesías. Nosotros ahora vamos adelante y miramos para atrás. Sabemos que Dios envió a Jesucristo, al Salvador, que murió por nuestros pecados para que nosotros no sufriéramos la consecuencia de ninguno de nuestros pecados, porque Dios ya los castigó sobre Él. Así que, si somos del Señor, disfrutemos a nuestro Salvador en cada aspecto de nuestra vida. Yo les miro las caras, creo que todos somos del Señor, que todos conocemos al Señor, que todos lo hemos recibido, que todos hemos hecho por una vez, por primera vez, la oración que hizo Daniel de que el Señor nos perdone todos los pecados y que nos muestre la misericordia que no merecemos por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Pero si alguno no lo hizo, este es un buen momento de reconciliarse con Dios. Si estabas caminando en oposición a Dios, que dejes de resistirte, que te des la vuelta, que vayas a Dios y busques esa reconciliación con Dios, que no hay otro camino, es a través del único camino del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.